Gracias por continuar en nuestra sintonía. Seguimos con más de noticias. Globovisión Salud, el doctor Adrián Terán, coloproctólogo, nos acompaña el día de hoy para hablar sobre cáncer de colon, meses de concienciación sobre este tipo de tumor maligno. Un gusto que nos acompañe el día de hoy. Bienvenido. Gracias, Daniela. Bueno, sí, estamos en el mes de marzo, el mes de la prevención del cáncer colorectal. Anualmente, muchas personas a nivel mundial, pacientes, médicos, especialistas en el área, investigadores en el área, se reúnen para hablar sobre el peligro de desarrollar un cáncer colorectal, pero más allá del peligro de padecer la enfermedad, este es un mes para crear conciencia sobre cómo prevenir el cáncer colorectal y qué hacer cuando estamos ante la presencia de esta enfermedad. Hablábamos sobre los factores de hábitos de vida saludables, que son los factores externos que podemos modificar. Realmente, ¿cuánto contribuye esto a lo que sería la aparición del cáncer de colon? Mira, nada más cierto que esa frase célebre de somos lo que comemos. A medida que nosotros disminuyamos los factores de riesgo para desarrollar cáncer colorectal, vamos a tener una vida más saludable. La alimentación, en este caso, constituye la primera barrera o la primera línea de defensa que tenemos para disminuir la probabilidad de desarrollar cáncer colorectal. Y cuando hablo de disminuir esta probabilidad, es que el 80% del cáncer colorectal es esporádico. Es decir, puedes tener una persona con un hábito de vida saludable, completamente saludable, sin ningún factor de riesgo, y esa persona puede desarrollar un cáncer colorectal. De aquí la importancia de que todos los pacientes, así se consideren un paciente o una persona completamente sana, debe acudir anualmente a un control con el coloproctólogo o el gastroenterólogo, que son los encargados de estudiar esta zona del cuerpo, para hacer un chequeo y disminuir esta probabilidad, o ante la presencia de una lesión, poder tratarla a tiempo y disminuir la probabilidad de muerte por cáncer en este caso. Cuando hablamos sobre factores hereditarios o familiares, ¿realmente esto tiene un factor que determine la aparición del cáncer de colon? Aproximadamente un 20% del cáncer colorectal está asociado a los cáncer colorectal hereditarios. Sin embargo, hay una alta probabilidad de desarrollar una patología maligna en el colon o el recto si tenemos un antecedente familiar de cáncer colorectal. Esta probabilidad aumenta incluso hasta 3.5, 4 veces más un riesgo que en la población general en pacientes que tienen mamá, papá o abuelos con cáncer colorectal en algún momento de la vida. Esta aseveración es tan importante que la mayoría de los controles para la prevención de cáncer colorectal están determinados a partir de los 45 años de edad. Es decir, toda persona por encima de los 45 años de edad, así se considere 100% sana, debe acudir a una evaluación médica para realizar un estudio endoscópico, en este caso una colonoscopia. Cuando se va a realizar la colonoscopia, ¿qué debe hacer el paciente? ¿Cuál es la preparación previa que debe tener y qué debe tomar en cuenta? Generalmente la preparación para la colonoscopia es algo sencillo, ya el médico, por supuesto, tratante dará todas las explicaciones a cada paciente, pero lo importante es que el paciente comprenda que hacer una colonoscopia puede salvar su vida. Y por más que pueda tener miedo a hacerse el estudio, este es un estudio que es bastante sencillo, bastante simple, y que en la mayoría de los centros, este es un estudio que ni siquiera va a generar molestias en el paciente. Por ejemplo, en nuestra unidad de cirugía endoscópica, en nuestra unidad de endoscopia, los pacientes siempre tienen una atención especializada, incluso los estudios se hacen bajo sedación de la mano con un anestesiólogo, y el paciente prácticamente no siente ningún problema. Pero es importante realizarse estos estudios a partir de las edades adecuadas para disminuir la probabilidad. Comentaba que esto es tan importante, lo de los factores hereditarios, que si una persona tiene un familiar, mamá, papá o abuelos, que tengan hayan tenido cáncer colorectal en algún momento de su vida, este paciente debería iniciar los estudios endoscópicos 10 años antes del diagnóstico del familiar. Tenemos pacientes que han tenido cáncer colorectal en algunos momentos con 30 años de edad, y ese paciente debería acudir aproximadamente a los 20 años de edad. Imagínate tú esto, nadie piensa que a los 20 años necesita una colonoscopia, pero es necesaria si llega a tener este factor de riesgo importante. Son criterios que van tomando en cuenta dependiendo del paciente y también cómo ha sido el historial de la familia directa, ¿no? Por supuesto, por supuesto.
Cuando hablamos del cáncer de colon, se habla también que es un tipo de cáncer bastante silencioso, que se desarrolla bastante lento. Entonces, si lo detectamos a tiempo, la sobrevida puede ser mayor, ¿no? Sí, de hecho, la sobrevida global de los pacientes a 5 años está directamente relacionada con el estadio del cáncer de colon. En este caso, los pacientes se someten a los estudios de pesquisa a partir de los 45 años de edad y si se encuentra alguna lesión premaligna, en este caso los pólipos, ya que la mayoría del cáncer colorectal se origina en un pólipo, este se puede eliminar por vía endoscópica y de esta forma le disminuimos a ese paciente la probabilidad de que desarrolle un cáncer. Si la enfermedad se diagnostica a tiempo y se trata a tiempo, hay un 98% de probabilidad de una curación definitiva en el paciente. ¿Existe alguna contraindicación para realizar la colonoscopia? Dependiendo del paciente, por supuesto. Siempre hay ventajas y hay desventajas en realizar los estudios. Hay pacientes que, por ejemplo, tienen enfermedades inflamatorias que en un momento determinado pueden hacer una crisis aguda de esa enfermedad y, por supuesto, ese paciente no puede hacerse una colonoscopia en ese momento. Pero realmente no hay una contraindicación absoluta para el estudio endoscópico. Todo paciente puede y tiene la posibilidad y la probabilidad de hacerse un estudio endoscópico para disminuir ese problema que puede acarrear mayores consecuencias como un cáncer No es colorectal. menos importante también recordar la función del colon y además cómo está distribuido, doctor. Sí, el colon se compone de 4 elementos principales, el colon ascendente, transverso, descendente y sigmoides, que termina en el recto. Todo esto a lo largo, por supuesto, de un gran tubo que forma lo que es el aparato digestivo inferior, por decirlo de alguna forma, en este caso el aparato digestivo distal. Y la importancia de esto es que, por supuesto, nadie puede ver su intestino por dentro. Entonces, el cáncer colorectal se desarrolla muy lento, pero nos da la probabilidad de diagnosticarlo a tiempo, a través de los estudios endoscópicos, que es la única forma de hacer un diagnóstico preventivo y, por supuesto, a tiempo. Doctor, también nos están preguntando que cuánto mide aproximadamente un intestino delgado, un intestino grueso. El intestino delgado aproximadamente mide alrededor de unos 6 metros, el intestino delgado. El colon puede llegar a medir alrededor de entre 1 y 1.5 metros totalmente, aproximadamente 100, 150 centímetros. Esto nos da una gran superficie para que se desarrollen lesiones que al inicio son lesiones que se consideran premalignas y por supuesto pueden desarrollar cáncer. Hay un punto importante para hacerle recalcar a la población en general, es que el cáncer colorectal puede tardar entre 10 a 15 años en desarrollarse. Si usted presenta alguno de los síntomas que están descritos ampliamente en la literatura o en cualquier folleto informativo que usted pueda encontrar, donde vamos a tener pérdida de peso inexplicable, podemos tener la presencia de anemia por sangrado, que muchas veces este sangrado puede no ser visible y por esto hay pruebas importantes a realizar, como por ejemplo el examen de sangre oculta en heces, que es una simple prueba de un examen de heces, con unos reactivos especiales, por supuesto, para determinar este sangrado. La presencia de cambios en el hábito evacuatorio, en la forma de las heces, que se conviertan en unas heces que no son comunes, que no son normales, y si adicionalmente se acompaña de la presencia de alguna masa dentro de la cavidad abdominal, que usted la sienta, o de dolor durante las evacuaciones, vamos a tener entonces la sospecha clínica de que podemos estar padeciendo de un trastorno evacuatorio, de un problema en el colon, y eso hay que revisarlo y hay que evaluarlo a tiempo. Vamos a hablar también sobre los factores evacuatorios, el estreñimiento y algunos factores que de repente las personas le preocupan en este momento. Vamos a hacer una pausa, vamos a seguir creando conciencia sobre el cáncer de colon y también sobre el cuidado en esta área con el doctor Adrián Terán, él es coloproctólogo. Nuestras redes @salud_gb, @Daniela J. Salas, ya regresamos.